buenas noches. Estamos totalmente en vivo en Perspectivas. Estamos en miércoles por la noche. Gracias por acompañarnos. Una semana en donde la política electoral, sobre todo la que existe en los partidos políticos, ha tenido movimientos de todo tipo. En el PRI, ya supimos, muchos secretarios empiezan a levantar la mano, secretarios del gabinete de Aristóteles Sandoval. Ya habló en su momento, se fue del gabinete Antonio Cruces. El fiscal está a horas de irse del cargo para contender por una candidatura. Francisco Ayón, el secretario de Educación, quien también está en pensiones y en el CIAPA, manifestó ya su objetivo de en cualquier momento dejar la administración pública para pasar a una candidatura. AMLO estuvo en territorio jalisciense, estuvo el fin de semana pasado en Huejuquilla, López Obrador, acompañando a algunos de sus candidatos de cara a 2018. Y mañana en nuestra ciudad, a partir de las 8:30 de la mañana, tendremos el famoso foro de los diálogos ciudadanos que está organizando el Frente Ciudadano por México. Usted sabe, esta coalición de 3 partidos, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, que buscan proponer un candidato a la presidencia de la República en 2018. Es decir, las aguas se mueven por todos lados en materia político-electoral en Jalisco. Y para analizar este tema, saludo al doctor Jorge Rocha, analista político, académico y especialista en estos temas. Jorge, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy buenas noches para ti y para tu público. Oye Jorge, pues muchas cosas moviéndose. ¿Por qué no comenzamos con el asunto del gabinete de Aristóteles? ¿Qué te parece lo que declaró Francisco Ayón, el asunto de los secretarios que quieren decir adiós de la administración pública estatal? Pues parece que veremos a los principales candidatos salir del gabinete en las próximas semanas. No, sin duda, mira, yo creo que hay todo un replanteamiento, o más bien hay toda una estrategia que ya se está armando en el PRI Jalisco, que tiene que ver con esta colocación de las nuevas candidaturas, o de las candidaturas que se van a plantear para la elección que viene. A mí me parece como bastante normal que esto empiece a suceder, y por supuesto que ahorita vamos a entrar en este momento, vamos a decir, de impas político en el Estado, donde prácticamente toda la agenda política y social se va a estar, digamos, electoralizada. Todo va a estar girando alrededor del tema electoral, y eso va a empezar ya desde prácticamente estos días hasta, yo diría, hasta agosto del año que entra, donde todo, vuelvo a repetir, toda la agenda social, toda la agenda política se va a centrar en el tema de elecciones. Y en este momento particular me parece que estamos en el asunto, yo diría, le nombraría así como de aventar los petardos, de lanzar las insinuaciones, es decir, cuando los políticos empiezan a juguetear con sus posibilidades políticas, porque es, digamos, una manera de empezar a probar cómo va a recibir la ciudadanía este tipo de posibles candidaturas. Y entonces, bueno, empieza todo este tema de la especulación sobre quién se va a dónde, quién sería el mejor candidato para qué tipo de elección. Y te digo, el problema que a mí me parece que es el que sí tenemos que estar cuidando es que la administración pública como tal, es decir, la gestión de gobierno, va a quedar en esta lógica, vuelvo a repetir, de impas, donde prácticamente ya no va a suceder nada. O sea, no vamos a estar viendo ni resolución de grandes problemas en el Estado, ni tampoco se van a plantear, digamos, soluciones a situaciones que vengan, sino que vamos a entrar en esta lógica de administrar lo que tenemos, ¿no? Esa es la parte que a mí no me gusta. La otra la entiendo, porque es normal, pero digamos que vamos a tener esta lógica de administración plana que va a entrar no solamente en gobierno del Estado, también va a suceder, por supuesto, en todos los gobiernos municipales. Aunque tú sabes, Jorge, hoy cerró la convocatoria, los que se pudieron registrar hasta el día de hoy tuvieron posibilidad para elegir magistrados del Tribunal Administrativo, para elegir auditor, para elegir fiscal anticorrupción. Muchos de esos ya cerraron sus plazos. Es decir, nos queda un mes, como tú dices, con una agenda muy electorizada, pero en donde, por ejemplo, el Congreso tiene que tomar decisiones fundamentales, ¿no? No, sin duda, y esa es otra de las partes que qué bueno que lo señalas, que también a mí me preocupa, porque el problema es que todos estos nombramientos estén pasados o estén tamizados o estén, digamos, atravesados por el tema de los intereses político-electorales, y en función de lo que posiblemente pueda ser el escenario, digamos, político del Estado dentro de medio año.
Esa parte a mí me preocupa bastante porque además es cierto, hay que decirlo, la opinión pública se va más por estos temas electorales porque son más relucientes, porque se prestan más al chisme político y estas otras agendas se suelen reducir a temas de cierto círculo rojo y ¿qué pasa? Cuando este tipo de nombramientos no tienen reflector, cuando no tienen visibilidad, pues el riesgo de que la clase política haga de las suyas es muy alto. Esa parte a mí, y lo digo con franqueza, me preocupa, y porque además también, y hay que decirlo, es seguro que este tipo de nombramientos se den un poco a las carreras o que también ya hayan armado ciertas negociaciones para que queden perfiles que, vuelvo a repetir, estarán planteados en la lógica del futuro político del Estado. ¿Cómo ves mañana, dentro de todo este debate electoral, mañana en un lujoso lugar que está por Mariano Otero, tal vez el lugar para hacer bodas, festejos más caro de la ciudad, que está en la avenida Mariano Otero, muy cerca de Plaza del Sol? Mañana se reúnen los dirigentes de los 3 partidos políticos que integran el Frente Ciudadano por México, PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, a un diálogo con líderes empresariales, algunos líderes de opinión pública. ¿Qué te parece el hecho de que hayan elegido Guadalajara como su segunda sede? Y si te parece que en la ciudad, a nivel estatal, ya está interiorizado esto del Frente Ciudadano. Mira, yo hablaría de 2 cosas. La primera es que para el Frente, efectivamente, Jalisco sí es un territorio fundamental, y hay que decirlo, o sea, lo que está poniendo MC sobre la mesa en este frente, pues es precisamente los votos de Jalisco, lo que le puede aportar a nivel nacional esta votación. Por ejemplo, ahorita, solamente para decirte, el 6% que obtuvo Movimiento Ciudadano en la última elección de diputados federales a nivel nacional, ese 6% lo proporcionó básicamente Jalisco. Todos los diputados de mayoría relativa que tiene Movimiento Ciudadano ahora en el Congreso de la Unión salieron prácticamente del Estado y incluso de la zona metropolitana, salvo Puerto Vallarta, pero digamos ese es como el gran aporte y creo que por eso lo hacen aquí, porque sí reconocen el valor, digamos, electoral que tiene Jalisco en este frente. Ahora, la otra cosa es que yo sigo creyendo que este frente no tiene bases, que es un frente que es de cúpulas, es un frente que solamente están armando los líderes y que las bases de los 3 partidos que están implicados no entienden la alianza, no saben para qué se va a hacer, muchos la ven incomprensible, algunos más la ven como antinatural, es decir, no ha permeado en la estructura de los partidos. Y la otra es que también en la ciudadanía el asunto del frente no ha tenido repercusiones importantes. Yo no veo a la ciudadanía hablando sobre el frente, no veo a la ciudadanía viendo al frente como una opción electoral viable, no veo a la ciudadanía enganchada con este tema. Y una más, en el caso de Jalisco, las posibles alianzas que puedan tener me parecen francamente incomprensibles e innecesarias. Yo creo que MC no tiene, según las encuestas, no tendría ninguna necesidad de hacer una alianza con el PAN y con el PRD en el caso específico de Jalisco, porque creo que con los números que tiene le dan para tener buenas victorias electorales hasta ahora, digo, por lo menos lo que dice en la encuesta. Entonces, si de por sí el frente a nivel nacional tiene todos estos problemas, a nivel Jalisco yo todavía lo veo, digo, francamente como algo innecesario. ¿Qué te parece también la visita a Jorge Rocha de Andrés Manuel López Obrador? Estuvo en tierras jaliscienses, particularmente en el norte de nuestro estado, en la zona indígena, y fue acompañado por sus posibles candidatos. Parece que todo indica que Carlos Lomelí será el candidato a la gubernatura. Estuvo también el papá, Antonio Pérez, de Sergio Pérez, el piloto. Es decir, estos personajes que han venido acompañando a Andrés Manuel López Obrador, pero que tampoco parece que, más allá de la figura de Andrés Manuel, que es carismática en todo el territorio nacional, me parece que sus candidatos nomás no terminan de prender, ¿no? No, me parece muy claro que Morena en Jalisco, digo, no, sí tiene cierta presencia, pero no está creciendo lo suficiente. Concuerdo contigo con que los candidatos, al menos que hasta ahora, hasta este momento han salido de Morena, tampoco están generando ninguna efervescencia en la ciudadanía ni en la opinión pública, no plantean debates, no proponen asuntos, es decir, yo no los veo presentes en el debate del Estado, y me parece, y bueno, lo platicábamos también en la mañana, Enrique, que creo que hay un desdén de parte de López Obrador hacia Jalisco.
parece que lo ve como un estado que no le proporciona grandes rentas electorales, y entonces parecería que no es un territorio que realmente le pueda aportar a su causa, y por eso este tipo de, digamos, de política. O sea, López Obrador, que va a la Ciudad de México, que va a Tabasco o que va a otros estados del sur del país, pues no tiene, digamos, la misma presencia que tiene en el estado. Totalmente. Yo francamente creo que para su causa eso es un error, porque finalmente, y ya lo dije por las cifras anteriores, claro, que el voto que puede proporcionar Jalisco a cualquier candidato, ¿no?, político, pues no es nada despreciable. Estamos hablando, no recuerdo bien ahora si el cuarto o quinto padrón electoral del país, ¿no? En este momento ya el tercero, ya superó a Veracruz. Uh-huh. Ahora, Jorge, interesante porque lo que dice Andrés Manuel es no aprender de su historia. Andrés Manuel, pues en gran parte ha perdido elecciones, 2006 clarísimamente en Jalisco por no darle atención a esta tierra, que Calderón se llevó 1,5 millones de votos, y también 2012 me parece que fue importante para explicar la victoria de Enrique Peña Nieto. Solo preguntarte, ¿cómo ves a los wikis, a los independientes que están en esta plataforma? Pues parece que si bien Kumamoto ahí va con las firmas, lleva el 20%, poquito arriba del 20%, parece que también algunos de sus candidatos no empiezan a cuajar en materia de firmas, ¿no? No, fíjate que en ese sentido, sí, yo creo que Pedro Kumamoto, de hecho, a nivel nacional parece que es uno de los candidatos que mayor capacidad de recolección de firmas tiene. Yo creo que Pedro va en un camino correcto en ese sentido, y creo que sí puede lograr las firmas requeridas. Sin embargo, fíjate que yo sí creo que no ha habido lo que podríamos llamar el efecto de transferencia de Pedro hacia los candidatos de Wikipolítica en términos de diputaciones federales. Y uno lo ve tal cual con los números, no es el mismo crecimiento que se ve en la gente que está firmando por Pedro Kumamoto que por los que están votando por los tres candidatos, que es Montaño, que es Cornejo y Vale. O sea, ellos van mucho más rezagados. ¿Qué quiere decir eso? Que en Jalisco la gente sí le está dando la firma a Kumamoto, pero no se la está dando a sus candidatos a diputados federales. Y creo que, vuelvo a repetir, este efecto de transferencia que uno suponía que se iba a dar, yo mismo lo llegué a decir en la opinión pública que me parecía que eso era una de las apuestas de Pedro en esta elección, pues parece que no está terminando de jalar. Y eso de lo que te habla es de un electorado mucho más sofisticado en Jalisco, un electorado que dice, bueno, yo sí puedo apostar por Kumamoto porque he visto su labor en el Congreso de Jalisco, pero pues estos candidatos que me están ofreciendo otras cosas no les alcanzo a, digamos, a creer la apuesta. Y sí creo que la tienen complicada los de Wikipolítica y en general todos los candidatos independientes en México, ¿eh? Boleta. Yo creo que ante esta efervescencia de apuntados a candidaturas no está siendo igual la efervescencia ciudadana hacia apoyarlos, ¿no? Jorge Rocha, como siempre, muy agradecido por tu tiempo. Buenas noches. No, te agradezco mucho, Enrique, y buenas noches a la gente que amablemente nos ve. Gracias, Jorge Rocha, profesor académico del ITESO, analista político, que nos da su opinión sobre este panorama electoral que está en plena efervescencia de cara a 2018. Al regreso platicamos sobre los paraísos fiscales. ¿Qué son? ¿Por qué la gente lleva su dinero ahí? ¿Te cobran o no impuestos? ¿Se sabe o no de dónde sacaste ese dinero? Todas las dudas relacionadas con los paraísos fiscales con un especialista de la Universidad de Guadalajara. Y más adelante también hablamos sobre feminicidios, violencia contra las mujeres en el municipio de Guadalajara. Regresamos. Los papeles del paraíso son filtraciones hechas públicas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, poniendo a la luz los miles de millones de dólares que se mueven en los llamados paraísos fiscales a nivel global. La filtración principal, que son más de 13 millones de documentos, se enfoca en Applebee, un bufete legal en las Islas Bermudas que se fundó hace 119 años y atiende a corporaciones selectas y personas muy ricas. Este bufete ayuda a sus clientes a reducir su carga fiscal, opacar propiedades de bienes como compañías, aviones privados, bienes raíces y yates, así como establecer fideicomisos que en ocasiones alcanzan los miles de millones de dólares en paraísos fiscales. Así como sucedió con los papeles de Panamá, la filtración de los papeles del paraíso llegó gracias a un dúo de reporteros de un periódico alemán.
y fue compartida con ISIG, grupo ganador del premio Pulitzer por la investigación que realizó de la firma de abogados Mossack Fonseca en Panamá. La difusión de esos documentos causó la renuncia de un primer ministro el año pasado y ayudó a desenmascarar la riqueza de personas llegadas al presidente ruso Vladimir Putin. Y en esta ocasión han sacado a la luz a personalidades de renombre involucradas, como el cantante Bono o la misma reina Isabel II, entre los implicados. Los papeles paraíso, toda una serie de documentos que han salido a la luz pública a través de una investigación muy seria que ha hecho el Consorcio de Periodistas de Investigación a nivel internacional, donde están involucrados distintos medios de comunicación, periódicos, analistas, periodistas independientes, que se han metido a analizar miles y miles de documentos para rastrear nombres, cantidades importantes de ciudadanos, empresarios, activistas, políticos, multinacionales que tienen su dinero en paraísos fiscales. ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Es un delito? ¿No lo es? Antonio Sánchez Sierra, académico de la UDG, ¿cómo estás? Gracias. Bien, buenas noches, aquí estamos. Gracias por acompañarnos, Antonio. Oye, platícanos primero qué es un paraíso fiscal, para quien no esté familiarizado con el término. Bueno, de acuerdo a lo que establece la Ley de Impuestos sobre la Renta en México, los paraísos fiscales son jurisdicciones de baja imposición fiscal. Sí. Esto es, a ver, en México las personas jurídicas o las personas morales pagan una tasa del 30% de impuestos sobre la renta directo sobre las utilidades fiscales, sí, más el esquema del 10% por el dividendo de una cuenta que se llama CUFIN, y posteriormente cuando el accionista ya retiró ese dinero y se lo lleva a su declaración, paga otro 5% de acumulación. Entonces, B es una tasa del 55%. 45, ¿no? 30 más 10 más 5, 45. 30, 45, muy bien. Pero fíjate, vamos más para allá. ¿Por qué te dije no, más? Pero ¿qué es un paraíso fiscal? Antes ahorita de meternos al sistema fiscal mexicano. Voy para allá. El paraíso fiscal, ¿qué es? Son entidades de jurisdicciones donde su impuesto sobre la renta es relativamente bajo, desde el 1 hasta el 5%. Desde el 1 hasta el 5%. Es correcto. ¿Y cómo pueden estos paraísos fiscales tener esas tasas? Estos Muy países. sencillo, mira, son países tan pequeños que con ese impuesto cubren perfectamente todas sus necesidades, porque son, curiosamente, países que no llegan ni a 1 millón de habitantes. Entonces, imagínate, se llegan 20 mil millones de dólares, les cobran el 2%, más el impuesto indirecto a los consumos, viven mejor que nosotros en estos países. ¿Cómo cuál, por ejemplo, en América Latina, en Europa? A ver, pues aquí tenemos desde República Dominicana, tenemos hace poquito Costa Rica, tenemos Panamá. ¿Costa Rica es paraíso fiscal? Acaba de salir del listado de paraísos fiscales. Pero lo fue durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero si ves, bueno, te voy a decir hasta unos de risa, el Reino de Tonga, donde vi el Rey León, bueno, pues es un paraíso fiscal. Las Islas Salomón, las Antillas Holandesas, Nueva Belice Zelanda. también lo es, ¿no? Belice es un paraíso fiscal, simplemente. ¿Y en Europa, Luxemburgo? Luxemburgo es el paraíso de los paraísos fiscales. Luxemburgo. Sí, claro que sí. Suiza, Principado de Mónaco, Serenísima República de San Marino, la Peñón de Gibraltar también está por ahí. Entonces tienes en todos lados, en África, en todos lados hay paraísos fiscales, y recordemos que dentro del Gran Reino Unido, muchos de los países asociados al Commonwealth son paraísos fiscales. Por eso gran parte de las salidas, por ejemplo, las Islas Bahamas, las Islas Caimán, aquí las tenemos cerquitas. Entonces, y maestro, ¿qué es una? Porque se utiliza mucho este término, cuenta offshore o cuenta ultramar. Sí. ¿Qué es? O sea, bueno, la cuenta que hacen en esos paraísos fiscales, ¿qué es? Bueno, es que esas cuentas sencillamente no tienen el nombre, tienen un número. Por ejemplo, yo puedo tener, Antonio Sánchez, puedo tener una cuenta, pero yo llego y quiero abrir una cuenta, usted se da cuenta número 10 millones. Sin su nombre. Sin su nombre. Entonces, cuando el glorioso SAT le pide información, le dice, ¿sabes qué? Pues lo siento, pero tenemos aquí secreto bancario, no te puedo decir quién es. Por eso esa investigación surte unos efectos tan trascendentes en la transparencia. ¿Quiénes son? Bueno, sacaron números de cuenta y sobre el número de cuenta se queda enlazar por las transferencias electrónicas. Pero sí creas como una sociedad, ¿no? Es como una especie sí, como por eso se llaman offshore. Son empresas ficticias que nada más operan jurídicamente en llevar sus actas de asamblea y constituirse. Y mira, no vayas tan lejos. En Estados Unidos existe Delaware. En Delaware, Estados Unidos tiene sus propios paraísos. Las reservas índices funcionan como paraísos fiscales. Porque aparte hay diferencias fiscales entre los estados. Es que el federalismo fiscal en Estados Unidos realmente opera como tal. Entonces, a ver, vamos a poner el caso de las empresas de café, el caso de Bono, el caso de la empresa de la manzanita. Exacto. Bien sencillo. Registra su titularidad de derechos de todas sus patentes y marcas en Irlanda. Entonces yo soy Mac en Estados Unidos y digo, ¿qué crees? Hay un contrato donde tengo que pagar las regalías
de todas las patentes que uso y transferir el dinero por pago de regreso a razón del 10% a Irlanda. Okay. Entonces vamos pensando que ese Mac tuvo utilidades de 1,000 millones, tiene el que 10% 100 millones. Lo traslada para acá. Pero eso nada más en patentes y marcas. El know-how ahora lo traslado y la asesoría técnica la pongo en otro paraíso y pues saco otro 10%. Por ahí pongo... Y eso se los hacen despachos fiscales que les dicen, oiga... que haces un instrumento jurídico llamando contratos de suministro y proveeduría. Entonces sacas el dinero y muy sencillo, se protegen con los Estados Unidos, que estos se enojan mucho y para eso crearon lo de la ley FATCA, que es la fiscalización extraterritorial de cuentas, que hacen, oye, no le pagues a Irlanda, mira, si no le pago... tengo un contrato con una penalización. Entonces Irlanda dice, pues vénganos, reino, y hágase tu voluntad en Hacienda como en Los Pinos, jale el dinero, ahí lo tiene. Y los demás países de la Unión Europea se enojan porque ahorita hay un concurso de quién tiene las tasas más impositivas para jalar inversión. ¿Quién tiene la tasa más baja sí, para ser más competitivo claro, y atraer tu en inversión? los paraísos fiscales. Ahora, en el caso de los paraísos fiscales, entiendo que hay de muchos tipos. Sí. Hay algunos que son, como tú dices, con un secreto bancario impresionante, pero por ejemplo, Suiza, si te pide un estado una información determinada, Suiza da esa información, ¿no? Ya ahorita, en este momento, hace unos días ya dobló las manitas porque la Unión Europea le dijo, bueno, mira, simplemente de todo lo que saquearon desde la Segunda Guerra Mundial, sí, todo el oro que le robaron a los judíos, todos los títulos, valor, warrants, fondos, acciones, estaban guardados y mantuvieron su secreto bancario, pero la comunidad internacional, la ética fiscal del mundo se los está pidiendo y pues mira, ahí están los resultados. En México salieron algunos nombres, Marcial Maciel, Alejandro Hertzmanero, Carlos Slim también salió con alguna cuenta offshore. ¿Te sorprende esto? ¿Esto quiere decir, maestro, que no pagaron los impuestos necesarios? ¿Esto quiere decir...? Es que hay mil maneras de... Mira, ahorita te comenté una estrategia muy básica, pero existen estrategias de un sándwich irlandés, doble sándwich irlandés de triangulación de pagos de regalías, que lo mandas a un primer paraíso, se detecta y de ahí dispersas. Pero sí están evadiendo impuestos. Es que déjame decirte, no están evadiendo propiamente. O sea, fíjate, el artículo 108-109 del Código Fiscal de la Federación que habla de defraudación y equiparable, dice que el que obtenga un beneficio, pero si ves en la legislación fiscal, ¿dónde está tipificado como delito concretamente tener dinero en países, jurisdicciones? Entonces, pero no va a haber... si no reportaste el total de la cantidad, sí estás cometiendo un delito. Sí, pero a ver, dime una cosa, viéndolo de esa manera, no es delito porque no existe como delito. Para que exista como delito tiene que estar tipificado pero como delito. Si tú no reportas una ganancia a Hacienda y la sacaste a un paraíso fiscal... Te pregunto, ¿dónde se generó la ganancia? Exacto, es difícil precisamente saberlo. Con un adecuado equipo de abogados realizas una compleja planeación fiscal y tú puedes poner como este ejemplo, vamos a poner que Teléfonos de México ponga que todas las patentes y toda la tecnología se encuentran en estos paraísos, aunque esté topada en la ley de impuesto sobre la renta a razón del 10%, bueno, 10% es muchísimo dinero. Pero sí están, digamos, si tuvieran sus operaciones todas en territorio nacional, tendrían que pagar más impuestos. Muchísimos sí son estrategias para evadir. Sí, mira. Eludir, evadir impuestos. Es que no es lo mismo, mira. Sí, yo entiendo que si evadimos, ya se constituye y puede ser una defraudación, un fraude fiscal que se conoce. Pero eludir o diferir el impuesto, eso todavía no lo ha podido tipificar ni aterrizar. Mira, sencillamente la mayoría de delitos fiscales, ahora que estamos con los sistemas de juicios orales, fíjate por qué quieren vincular a proceso, por abandono de domicilio, por ocultamiento de contabilidad, o sea, absurdos, y se le sale el gobernador que se llevó 35 mil millones de pesos. Digo, caray, ¿se ocupará tanta inteligencia para consignar y judicializar una carpeta de investigación? Aparte de ese tamaño, ¿no? Fiscal. Caray, entonces... Pero a ver, yo poniéndome en la cabeza de alguno de estos, saco mi dinero y las llevo a Islas Caimán, a Tonga, a donde me digas, lo llevo o porque no quiero pagar los impuestos que me tocan o porque estoy ocultando algo. Dinero que no quiero que nadie se entere que tengo. La mayoría de los grandes capitales lo hacen en muchos casos, sí, vamos a pensar malamente por evadir. Vamos a pensar también por la cuestión de la inseguridad del país. Vamos a pensar en el punto ético. De veras, en México
es remunerativo mi pago de impuestos a cómo los gasta y los invierte el Estado. ¿Es transparente el Estado? Ese es otro debate, ¿no? No, pero por ahí va muchas de las entiendo, cuestiones. pero a ver, yo no saco mi dinero a paraíso fiscal y seguramente tú tampoco. No. Es decir, al contrario. a lo que me refiero es que no tenemos ni siquiera esa capacidad económica como para por pensar. Por eso son negocios. ¿Quién saca ese dinero? Los Multimillonarios, multimillonarios, magnates, claro. Que después son los mismos, maestro, que hablan del nacionalismo, invertir aquí, de comer. La verdad, y terminan diciendo, en cuanto ven una posibilidad fiscal, sacan su dinero del país. Bueno, tenemos el caso del decreto de repatriación de capitales. O Sí, sea, con fue un éxito muy bajo, que ¿no? tuvieron. No, o sea, de impuesto, a eso me refiero. Sí, 8%, pero imagínate, ¿bajó? toda la gente le dijeron, mira, vente, aquí está tu 8%. Ah, ya quisiera que ahí me cobraran el 8%. No, pues maestro. imagínate, aquí la gente, el que no retengas impuestos, no lleves tu contabilidad, te salen multas muy altas. Y estos amigos se les premia por tener su dinero. Por eso, sí, a eso me refiero, ¿no? Se le No. están premiando a quien, Claro. hizo trampa. Claro, ¿a ti alguna vez te ha premiado no, el fisco? no, Porque ya no los quis- quieren ni Oye, devolver ya- y el fisco va en sentido contrario. A ti te sanciona y te cuarto Claro. las deducciones No, yo personales. No. ya quisiera que pagar la tasa de 8%. Antonio Sánchez Sierra, para cerrar, como conclusión, no es necesariamente un delito, pero hay buenas posibilidades de que lo sea. En sentido muy estricto, sí es una acción delictiva, pero todavía no está nuestro código fiscal tan claro como para poder judicializar a estas personas por evasión fiscal, por el tener el dinero en paraísos fiscales. Eso todavía no es Son lagunas consign- jurídicas sí. muy fuertes en código fiscal en el hecho de ¿dónde lo dejas como defraudación? Muy bien, pues a ver dónde dice se tipifica como delito tener dinero en paraísos fiscales, que literalmente lo señala. No, lo que sería el delito textualmente lo es establece. no reportar ese dinero. Precisamente, eso sí viene, pero a ver, mira, los abogados, dime a veces cómo actuamos, cualquier tecnicismo, cualquier falta sí, de lógica, sí, de sí, tipicidad, sí, pues sí, lo libran. sí, sí. Dime cuándo alguno de estos tipos está en la cárcel no, en la por vida, evasión. en la vida. No, pero sí te puedo dar gente que por 980 pesos está judicializado en una carpeta de investigación, que por no entregarle la contabilidad al SAT lo tienen ahorita vinculado a proceso. Dices, ¿en qué país vivimos? En el país del mundo al revés. El que se ensaña contra los que Mira, menos tienen y estas fortunas. mira, viene nuestra reforma y también eso de los paraísos fiscales. Quiere atraer México, no quiere que se le vaya. Mira, tenemos que bajar nuestras tasas, elevar las deducciones personales, elevar el IVA en algunas cuestiones que son suntuarias y México va a ser otro, pero lo mejor, la transparencia del gasto Estoy de público. acuerdo en algunas cosas de ahí, pero ya te invitaré a platicar eso. Bueno, doctor, gracias. quedo a por tus haber estado órdenes. con nosotros. Buenas noches. Vamos al corte, hashtag Perspectivas, participa con nosotros, cuentas institucionales, @Canal 44 TV, @EFTousain con /S para que me mandes un mensaje al regreso. Hablamos sobre violencia contra las mujeres. En lo que va del 2017, el Ayuntamiento de Guadalajara estima que 136 mujeres fueron posiblemente asesinadas por cuestiones de género. Sin embargo, en la Fiscalía General del Estado apenas se tiene el registro de 2 carpetas de investigación con presunción de feminicidio. En Jalisco, estos actos se dan principalmente por estrangulamiento y arma blanca. Específicamente en Guadalajara, son foco rojo por el número de denuncias por violación las colonias Centro, Miravalle y Echeverría, mientras por violación intrafamiliar están el Centro, Oblatos, Lomas del Paraíso, del Fresno, Miravalle y Echeverría. Por acoso callejero, prácticamente todas las colonias de la ciudad aparecen en la lista. Los casos de feminicidios no son los únicos que alertan a la población femenina en Guadalajara. Acoso callejero, diversos tipos de violencia física, sexual y emocional son parte de la violencia más recurrente para las mujeres en la ciudad. Violencia contra las mujeres, un tema recurrente en este espacio que tratamos de abordar desde las distintas perspectivas. Participa con nosotros. ¿Cómo calificarías la reacción que ha tenido los distintos gobiernos de zona metropolitana, el gobierno del estado, ante una crisis que vivimos en materia de violencia contra las mujeres? Lo vemos en todos los estudios. Jalisco, uno de los estados que más se acosa, con más feminicidios en el país, con más mujeres desaparecidas. Y sin embargo, vemos en presupuestos y en muchas capacidades institucionales que no es el objetivo de muchos gobiernos. Y para platicar sobre esto, saludamos a Marilena García Trujillo. Ella es directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara. ¿Cómo estás? Muy bien, Marilena? muchas gracias por la invitación, Enrique. No, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por el interés también al tema y a tu audiencia. Oye, sobre el tema, ¿por qué no empezamos por el asunto que es el más grave, los feminicidios? Ya veíamos las cifras en la cápsula. Hablabas tú de 136 mujeres que han sido asesinadas en nuestra, o que han muerto en Guadalajara, en el municipio, que podrían llegar a ser un feminicidio si las investigaciones así lo determinaran,
pero que no vemos que desde los ministerios públicos o en la fiscalía sean investigados como feminicidios. ¿Cómo interpreta esta realidad, esta diferencia? Sí, de hecho, comentábamos en lugares pasados, ¿no? Y en audiencias pasadas que tenemos un desfase en las cifras de feminicidios y eso no nos permite establecer acciones contundentes en los diferentes órdenes de gobierno, no solo en lo municipal, en relación a los feminicidios. ¿Qué está pasando? Que no tenemos registros desde Fiscalía del Estado de feminicidios. Los únicos registros son 2 para el año 2017. El año que presentó más averiguaciones previas fue el 2015, con 9 averiguaciones previas. Sin embargo, pues desde el Instituto Municipal de las Mujeres tratamos de hacernos llegar de diferente información y una de nuestras fuentes son los datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que señalan las autopsias y analizamos las autopsias por causa y objeto. En este sentido, hacemos una identificación de las diferentes causas que pudieran cuadrarse en feminicidio y es la cifra que nos da 136 feminicidios para el año 2017. 136, es decir, en donde por los datos que ustedes cruzaron, por lo que dicen las autopsias, puede ser que detrás de eso haya habido violencia contra la mujer, es decir, que haya sido por un asunto de género. Así es, estamos hablando de muertes violentas, de hecho esta cifra también la respalda una cifra que acaba de publicar el INEGI en el Sistema Integrado de Violencias contra las Mujeres. El INEGI señala hasta 2015 que en Guadalajara hubo en el 2015 227 mujeres con muerte violenta. 200 para 2015. Ahí para el registro, de hecho estamos esperando la cifra de 2016-2017 y si te fijas, pues las cifras son equiparables, ¿no? Entonces en 2017 llevamos 136 mujeres y pues hay una diferencia sustancial entre lo que nos está señalando Fiscalía cuando no tenemos averiguaciones previas o eso es lo que establece en su portal de estadísticas. 2 carpetas de investigación, averiguaciones previas de la Fiscalía, son en el municipio de Guadalajara. Sí. Estas 2, hay más en el resto de los municipios. Así es. Pero entonces ustedes identifican 136, ¿fueron? 136, perdón. 136 ustedes identifican y la cifra es interesante porque yo creo que sí habla del diferenciar muy claro que puede llegar a existir entre el análisis y la aplicación de los protocolos, porque hay que recordar que lo que la ley exige es que los protocolos en todos los casos de asesinatos a mujeres, de homicidios a mujeres, en todos los casos, la Fiscalía General del Estado tendría que empezar, Marilena, con el protocolo de feminicidio. Es decir, la ley obliga a la Fiscalía a hacer las investigaciones así. Sí, de hecho tenemos una sentencia internacional, la sentencia del campo algodonero, que señala esta obligación tajante, contundente, pero además tenemos un referente importante que es la sentencia en el caso de Mariana Lima del Estado de México, en donde este primer caso se investiga y se cierra como suicidio, pero por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reabre y se reclasifica como feminicidio, ¿no? En este sentido, es un precedente para que absolutamente todas las muertes violentas que pudieran ser accidentales, suicidio o aquellas que no entran en estas otras 2 categorías, se investiguen como feminicidio. Ahora, Marilena, de lo que pude identificar, no sé si llegaron a tantos datos, pero hay algunas colonias en específico del municipio de Guadalajara en donde hayan visto que el número se elevaba de posibles feminicidios. Desafortunadamente en el caso de feminicidios no tenemos, y con la información que representa el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no tenemos esa referencia. Sí. No existe, no nos dicen en qué colonias. Sin embargo, con la información que tenemos desde el Instituto Municipal de las Mujeres, cruzada también con la información de Fiscalía en otros tipos y modalidades de violencia, tenemos identificadas colonias. Por ejemplo, para la violencia familiar tenemos colonias con comportamiento tendencial, es decir, que son recurrentes, ¿no? Es el caso de Lomas de Paraíso, de Oblatos, de Centro, ¿no? En el caso de violaciones tenemos identificados el Centro como un foco rojo. El centro de la ciudad. Así es. En el caso de abuso sexual infantil también tenemos la identificación de algunas colonias específicas, ¿no? Sin embargo, es importante comentar a la audiencia y a ti que estas cifras las tomamos también con reserva por lo que te comentábamos, ¿no? En primera,
pues no todas las denuncias llegan a hacer una averiguación previa, ¿no? De entrada. Y de acuerdo con la ENDIRE, solo 1 de cada 10 mujeres está denunciando. Entonces, seguramente hay una cifra negra espantosa. Así es. O sea, sí vemos que todas, muy pocas llegan a carpeta de investigación. Ya no digamos resolución, ¿no? A través de la sentencia de un juez. Y solamente una 10ª parte está metiendo su denuncia. Eso quiere decir que traemos un subregistro tremendo. Así amplísimo. es. Y me decías, perdón, Marilena, esas colonias, el centro en el caso de violación, qué interesante, porque en la mañana revisaba el diario Milenio, que tituló precisamente con el tema de la violación, y decía que en zona metropolitana de Guadalajara había una violación cada 34 horas o 32 horas. 32 horas, cada 32 horas. El centro, ¿qué otros espacios han visto que son proclives? Y no sé por qué este tema no se ha vuelto tan mediático, porque ya veíamos las cifras, incluso del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya veíamos que empezaban a crecer las cifras de violación a niveles altísimos. ¿Por qué no es un tema que salga a todas luces? Hay muchos elementos, ¿no? Uno de los elementos es precisamente porque las mujeres no denuncian. ¿Por qué no denuncian? Porque no confían en las autoridades. Una vergüenza, ¿no? Sí. Ajá. No denuncian porque la violación per se, la violación por sí misma implica un estigma. Una mujer violada es violentada además por su comunidad. Sí, completamente. ¿No? Prefieren el sufrimiento tal vez en solitario que sentir ese estigma de por vida, ¿no? Y además, y esto es importante, muchas de las violaciones se gestan en los hogares y por eso tampoco no se denuncia. De hecho, la ENDIRE nos muestra una cifra cruenta a nivel nacional. 4.4 millones de mujeres mayores de 15 años señalan haber sido abusadas sexualmente en la infancia. 4.4 millones de mujeres. 4.4 millones de mujeres a nivel nacional. Abusadas sexualmente. Es tremenda la cifra, y también en el contexto, si recuerdas, de la discusión de la NOM 046 en el Congreso del Estado y en medios de comunicación fue muy debatido, porque siempre cuando se habla de interrupción voluntaria del embarazo hay un debate en esta sociedad amplísimo, muy profundo, pero es interesante porque uno de los argumentos que querían colocar o que algunos colocaron en la mesa es que la mujer que fue violada o la niña que fue violada tenía que pedir permiso a sus padres para poder acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, cuando vemos estos datos queda claro que era totalmente disfuncional, ¿no? Totalmente. Y pues además, ¿no? Otra cifra que señala la ENDIRE es que los principales agresores en el hogar o los principales agresores que señalan las entrevistadas son los tíos, seguidos de un vecino no conocido, un vecino conocido, y los primos. El acoso, Marilena. Otro tema, hace poco tiempo estuvo aquí con nosotros Erika Loyo, estuvo también Marco Valerio para hablar de este asunto, las sanciones administrativas, que incluso pueden llegar a arrestos administrativos por acoso, por violencia sexual en las calles de nuestra ciudad, que han identificado en el municipio de Guadalajara. El acoso callejero, de hecho, es una problemática que afortunadamente en los últimos años, estamos hablando de 5 años para acá, se ha visibilizado de manera importante. Mucho de esto tiene que ver con las redes sociales, sí, pero por los movimientos también activistas de mujeres alrededor del país. Esto implica que se está empezando a dejar de normalizar, ¿no? Y por eso es que las instituciones, por esta inercia, por esta exigencia, las instituciones nos hemos activado, ¿no? De hecho, pues yo en algún momento también fui activista para visibilizar el acoso callejero, ¿no? En este sentido, en Guadalajara identificamos el acoso callejero, igual que en todo el país, como un problema recurrente, un problema cotidiano. Yo creo que todas las mujeres que nos están escuchando no me dejarán mentir. En algún momento de la vida, si no es que todos los días, muchas veces al día hemos sido acosadas en la calle, ¿no? En este sentido, en Guadalajara hemos activado desde inicios de la administración 3 faltas administrativas que se pueden utilizar para reportar acoso callejero en flagrancia. Estas faltas administrativas refieren a cuando son molestadas en espacio público, agresiones verbales y asediadas. De hecho, ya ha habido detenciones. La Comisaría de Policía Preventiva en este sentido ha sido una alianza muy importante.
Y además de las detenciones en flagrancia, tenemos un mecanismo que también hemos activado en espacios públicos, comercios, obras públicas, que es que después de que pasan el reporte, las mujeres de que ahí han sido acosadas y que no identifican al agresor, un equipo del Instituto Municipal de las Mujeres junto con equipo de comisaría hacemos una intervención de sensibilización y apercibimiento. Voy al corte y regresamos, retomamos desde ahí. Estamos platicando sobre violencia contra las mujeres. Estamos de regreso en Perspectivas. Escríbenos, #Perspectivas. También están apareciendo cuentas institucionales, el WhatsApp, si nos quieres mandar un mensaje. Estamos platicando sobre violencia contra las mujeres con María Elena García Trujillo, directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara. María Elena, nos quedamos con el acoso y nos platicabas de un tipo de intervención que hacen sobre todo para visibilizar lo que significa el acoso en la vía pública. Sí, para visibilizar y prevenir también. De hecho, como les comentaba, se hacen reportes en las diferentes líneas de gobierno municipal, instituto, comisaría, y se hacen intervenciones en el sitio específico donde hubo el reporte. Estamos hablando de espacios comerciales, autolavados, talleres mecánicos, obras públicas, obras privadas, esquinas donde los hombres recurren, ¿no? Y que podemos hacer la intervención a posteriori. En este sentido, hacemos la intervención, les informamos que lo que ellos consideran un piropo implica no consentimiento, es violencia y es sancionable, ¿no? Y ahí, pues, ahora sí que la Policía Municipal de Guadalajara les lee la cartilla, les habla de las sanciones por falta administrativa, las sanciones por delito, en el caso de incurrir en tocamientos y más, y se les señala que para la próxima queja no vamos a ir a percibirlos, sino vamos a ir a detenerlos. Aún falta, a pesar de que sí tienes razón, María Elena, que ha habido más concientización en este tema, falta todavía un poco más, ¿no? De entender, porque me escribía el otro día, se me hizo muy interesante a través de redes sociales, después de tocar el tema del acoso, me escribió una chava y me decía, oye, a través de un mensaje que no era público, me ponía, oye, me pasó esto, saliendo del gimnasio, me persiguió una persona, un hombre atrás, y me decía, nada más te quiero acompañar. Eso es acoso. Totalmente. Pero mucha gente piensa que no, que eso no es acoso. Dijo, pues la acompañó y se acabó, pero ella se sintió incómoda de la presencia, pues hasta prácticamente su auto. Por ejemplo, en el asunto del piropo, donde mucha gente piensa que hay una línea muy resbaladiza entre lo que significa un comentario y lo que significa una agresión. ¿Dónde colocas la línea? La clave es el consentimiento. Si hay consentimiento y si hay diálogo con la otra persona, entonces ahí estamos hablando de que no podría ser acoso. Okay. Sin embargo, si tú, aunque le digas la cosa más linda del mundo a la mujer, pero pues no estás entablando un diálogo y no hay consentimiento de la otra parte, entonces eso es acoso. Y va a ser difícil encontrar un indicador objetivo. Es más bien, tiene que ver con la forma en que la persona interpreta eso. Yo apelaría al sentido común. Las mujeres no andamos por la vida señalándoles a los hombres que qué bien se ven o qué guapos o qué mal se ven incluso, sí, difícilmente ¿no? un grito, pero también sería, si no es con consentimiento, pues es desagradable, ¿no? Y incluso estamos hablando de, si pudiera ser, son situaciones sumamente extraordinarias. Sí, Esa sería la regla. Los hombres transitan por la calle tranquilamente. Las mujeres queremos lo mismo, transitar tranquilamente. En ese sentido, si tú o la audiencia ha visto alguna mujer que pudiera, no sé, querer entablar alguna especie de relación, entonces acércate con toda la educación del mundo, dile, pues, y hola, si es consentimiento, una relación entre adultos, pues no pasa totalmente, nada, ¿no? Un diálogo y listo. Ahora, en ese mismo sentido, María Elena, ¿qué te has encontrado como, seguramente antes de que llegaras al Instituto de las Mujeres tenías un reto, y te has encontrado con una realidad, no sé si distinta o la misma que ya conocías por ser activista? ¿Cuáles son desde tu punto de vista los temas en donde hay que acentuar mucho? ¿Tiene que ver con sanciones, procesos de entender, de concientización? ¿Dónde habría que acentuar más en las escuelas para cambiar de fondo este chip machista?
Como le he comentado en otras ocasiones, la violencia contra las mujeres tiene un componente estructural muy importante, ¿no? Y en ese sentido, todas las acciones que pudiéramos hacer a mediano y a corto plazo, si no se ven acompañadas por un componente estructural que revierta el paradigma machista, entonces no van a servir de mucho. ¿De qué estamos hablando? De que ya deberíamos, a estas alturas del partido, cuando tenemos legislación que nos garantiza los derechos humanos de las mujeres en todos nuestros diferentes ámbitos, ya deberíamos de tener en las diferentes escuelas programas que le apuesten por la igualdad, programas que le apuesten por el lenguaje incluyente, programas que le apuesten por la difusión de los diferentes tipos y modalidades de violencias, ¿no? Deberíamos también incorporar en los medios de comunicación. Sí. De hecho, es también lo que comentaba, las alianzas con los medios de comunicación son centrales. ¿Por qué? Porque son generadores de opinión. Y en este sentido, buscar espacios, pero además buscar espacios, apostarle también por no tener, por ejemplo, publicidad sexista, ¿no? Es importante acompañar como todas las acciones compensatorias de corto, mediano, con acciones de largo plazo, de largo alcance. Por otro lado, en el caso de violencia contra las mujeres de manera muy particular, y también lo he dicho en otros foros, podemos estar haciendo todos los esfuerzos en prevención, en atención de violencias. Sin embargo, necesitamos fortalecer el acceso a la justicia a las mujeres. Totalmente. Coincido. Impunidad. El hecho de que... Sí. Podemos seguir atendiendo mujeres. De hecho, en lo que va del año hemos nosotras atendido alrededor de un poco más de 700 casos de mujeres en situación de violencia. 700 casos. Solo en el Instituto Municipal de las Mujeres. Estamos hablando de prácticamente uno por día. Así desde es. que llegaron a la administración. Un poco más, unos 5 por día. Unos 5 por día en promedio desde que llegaron a la administración. Solo para 2017. Solo para 2017, 700 casos que han atendido. Así es. Y entonces, podemos, insisto, estar haciendo esfuerzos extenuantes en todos estos ejes de la política pública para atacar el problema. Sin embargo, si los agresores siguen sin tener un castigo ejemplar, el mensaje para todos los demás hombres es claro: la permisividad del Estado, ¿no? Es que yo creo que el proceso estructural de cambio cultural, de cambiar el chip cultural machista, llevará muchos años y tal vez empieza con nuestra generación y tendrán que venir nuestros hijos, hijas, para consolidar ese cambio que viene en la escuela, en las familias, en la televisión, en los medios. Sin embargo, me parece que a corto plazo sí es impunidad. Es decir, si alguien sabe que por acosar a una mujer en la calle va a tener castigo expedito y creíble, me parece que en ese momento se disuade la conducta, por más machista que sea la persona. Totalmente. Entonces, esa es la primera agenda, ¿no? Totalmente. Que eso creo que la alerta iba para allá. No sé cómo evaluarías la alerta de violencia contra las mujeres y si crees que ha dado los resultados que tenía que dar en este corto plazo. Yo más creo de un año. Sí, de hecho tenemos con alerta en su modalidad estatal ya 2 años, ¿no? Desde febrero de 2016. De 2016, exacto. Ajá. Y ahorita estamos siendo revisados por la Secretaría de Gobernación y CONAVIM con todo este proceso. Creo que la alerta ha servido en el sentido de activar o de aglomerar voluntades para la agenda de género y la agenda de violencia contra las mujeres. Puede ser de manera obligatoria, ¿no? En este sentido creo que ha servido. Existen, por ejemplo, desde el Gobierno Municipal de Guadalajara, muchas acciones, muchos proyectos muy interesantes. Por ejemplo, está el modelo único de atención, ¿no? Que busca articular y armonizar las diferentes unidades especializadas en atención. Pero además tenemos, por ejemplo, a Código Rosa, que es un mecanismo de seguimiento de órdenes de protección. Eso no se tenía. ¿Ese mecanismo lo hace quién? ¿Ustedes o la policía? La Comisaría de Policía Preventiva. La comisaría. Que si hay una orden de protección, atienden la orden y no se despegan de la zona, están cerca. De hecho, se tiene identificadas de manera puntual a todas las mujeres que tienen órdenes de protección en el municipio de Guadalajara. ¿A todas? A todas. De hecho, para septiembre de 2017, en toda la administración se llevaban alrededor de 4.912 registros en Código Rosa. Y Código Rosa realmente para lo que sirve, además de tener registradas y saber dónde están,
para lo que sirve es que cuando las mujeres que tienen órdenes de protección, que son mujeres que ya han vivido violencias y violencias extremas, se sientan en peligro, entonces se activa el código rosa y se tiene un tiempo de respuesta no mayor a 3 minutos. 3 minutos. Es decir, si ellas sienten que puede estar merodeando, que el agresor puede estar cerca, en ese momento llama a la comisaría. Llama a la comisaría y la comisaría... Y dice, yo tengo una orden de protección. Ajá, yo soy código rosa, mi folio es tal, se les da una tarjetita, mi folio es tal, estoy en tal lugar y siento que estoy en riesgo. Es clave, ¿eh? Porque si al final el agresor puede entrar al hogar, puede acercarse y la policía reacciona tarde, pues tal vez podemos lamentar una pérdida, ¿no? De hecho, estamos hablando de un mecanismo preventivo exitoso, igual que con el tema de las faltas administrativas, más que querer sancionar a los acosadores, precisamente es lo que queremos generar un mecanismo que disuada la conducta. No queremos tener a miles de acosadores en las cárceles municipales, queremos que se disuada la conducta, ¿no? Y en ese sentido creemos que sí puede ser un mecanismo, igual que Código Rosa, preventivo con fortaleza. Elena, me faltan muchos temas, pero te agradezco haber estado aquí con Muchas nosotros gracias y te volvemos a invitar, por la ¿no? Para que totalmente. nos platiques un poquito más de lo que están haciendo. Así es, muchísimas gracias, Enrique. También de tu informe. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. El viernes, conversación como siempre, como cada semana, con algún personaje interesante de la zona metropolitana de Guadalajara, académico, que nos da luz sobre lo que está sucediendo actualmente. El viernes platicamos con Jaime Tamayo, él es académico de la Universidad de Guadalajara. Se cumplió este 7 de noviembre 100 años de la Revolución de Octubre, 100 años de la Revolución Rusa, que marcó una época y uno de los eventos más importantes del siglo XX. Soy Enrique Tucen y hasta el viernes a las 9.